In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. Fue nombrado prefecto de disciplina y encargado de apostolado del Instituto de Teología del Seminario de Monterrey y secretario general del seminario en los años 2012-2013. Del 2004 a 2013 y desde el 2017 a la fecha ha sido profesor de Sagrada Escritura en el Instituto de Teología, en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey y en la Escuela Bíblica Arquidiocesana. De los años 2009 a 2013 realizó estudios en la Escuela de Formadores de México, Centroamérica y el Caribe con sede en Morelia. En agosto de 2013 fue enviado a realizar el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Obtuvo el título de doctor en Teología Bíblica en junio del 2017 con la tesis Entre el asombro y la alegría, Análisis retórico bíblico de Juan 3:1-36 y publicada por la Universidad Pontificia de México. De abril a agosto del 2017 fue administrador parroquial de la Parroquia Natividad del Señor en Santa Catarina, Nuevo León. Y en agosto de 2017 fue designado párroco de la Parroquia de San Juan Bosco en Monterrey, donde realizó su ministerio hasta el 2021. Durante este tiempo, 2017-2021, fue encargado de la dimensión intelectual de la Comisión del Clero de la Arquidiócesis de Monterrey. Y el 18 de diciembre del 2020 fue nombrado rector del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, donde ha realizado su ministerio presbiteral hasta el día de hoy. También desde enero del 2021 a la fecha ha estado a cargo de la misión parroquial de San Francisco de Asís en Juárez, Nuevo León. El 13 de agosto del 2023 fue nombrado por el Papa Francisco como obispo auxiliar de Monterrey. La celebración de ordenación fue el 26 de julio en la Basílica de Guadalupe de Monterrey y recibió la ordenación a manos de Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Agradezco la disponibilidad, Monseñor Carlos Alberto, de compartir con nosotros esta riqueza de la palabra de Dios en el ritual de la dedicación de iglesias y altares. Agradezco su disponibilidad, porque incluso Monseñor Raúl lo expresaba, que cuando le propuso, usted inmediatamente dijo sí. Entonces le agradecemos de corazón y le cedemos la palabra. Muchas gracias, hermana Adriana. Un gusto poder compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla para poder presentar un documento que nos va a servir como guía para poder hacer un comentario sobre la riqueza de la palabra de Dios en este ritual de dedicación de iglesias y altares. Ahí está riqueza de la palabra de Dios en el ritual de dedicación de iglesias y altares. Quisiera comenzar con la lectura de un texto bíblico que pues se le da una especial importancia en el ritual. El libro del Nehemías en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 1, 4, 5, 6 y del 8 al 10. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua desde el alba hasta el mediodía en presencia de los hombres y las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo.
y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo alzando las manos respondió, amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Esdras, el sacerdote escriba, dijo a todo el pueblo, este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también, id y comed manjares, grasos, bebed bebidas dulces, y mandad una ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Bien, primero comienzo con una visión general. Quisiera decir que, pues, algo que vamos a darnos cuenta en las lecturas bíblicas, pero no solo en las lecturas bíblicas, sino en más ángulos, es que hay diferentes perspectivas, diferentes aristas en las lecturas bíblicas propuestas para el momento de la liturgia de la palabra. Como ustedes saben, el momento en que se dedica a la escucha de la palabra de Dios y a la reflexión, pues propondrá siempre algunas lecturas que iluminen el momento, iluminen el gesto, lo que se va a hacer. Ahora, lo interesante es que las lecturas bíblicas son tan ricas que no nos presentan un solo ángulo. Es decir, por ejemplo, no va a hablarse solamente del templo desde la perspectiva, por ejemplo, de Pablo. Pablo que habla del templo que se va construyendo con esas piedras vivas, sino también del Apocalipsis. Pablo, el Apocalipsis, el Antiguo Testamento, son diferentes aristas o perspectivas para iluminar el momento concreto que se está viviendo en la liturgia. Ahora, otra cosa que vamos a ver es que no solamente la palabra de Dios está presente en los textos bíblicos del ritual, es decir, hay las lecturas propuestas, como les decía, hay las antífonas también, antífonas, cánticos, es decir, salmos que se proponen como también canto para ese momento, pero yo le he puesto atención también a la presencia de la palabra de Dios en las oraciones del que preside y en algunas de sus invitaciones. Es decir, este es otro nivel de lectura. Si hablamos de la riqueza de la palabra de Dios en el ritual de la dedicación de iglesias y altares, no es solamente el leccionario a lo que quiero que le pongamos atención o a las lecturas propuestas, sino también a ver cómo la palabra de Dios está en las oraciones, en la oración de dedicación, en la oración de bendición, en la oración de la unción del altar, por ejemplo. Bien, yo lo que les propongo de este recorrido es ir comentando algunos de los capítulos en algunas secciones concretas. Obviamente, esta presentación es una especie de probadita, como se dice. Es decir, no podremos agotar todo, pero sí nos vamos a dar cuenta de que hay una música de fondo, hay textos que se repiten, pero también hay textos únicos, hay textos que tienen una importancia peculiar, como este de Nehemías, y también vamos a darnos cuenta un texto de Daniel, del profeta Daniel, muy especial. Bien, el ritual está dividido en varios capítulos. Aquí ustedes lo ven, la colocación de la piedra, como cuando se hace esta bendición del terreno, del lugar en donde se va a construir el templo. Entonces, el primer capítulo está dedicado a ese momento, colocación de primera piedra, bendición del terreno, del lugar.
El capítulo 2 es el más denso, junto con el tercero. Son muy semejantes porque el capítulo 2 es la dedicación de una iglesia cuando no se han celebrado los sacramentos. Y aquí está abajo, capítulo 3. El capítulo 3 es la dedicación donde se han celebrado habitualmente los sacramentos. Yo por eso pongo ver capítulo 2, porque estos dos capítulos, las propuestas de la palabra de Dios, pues son exactamente iguales. Es decir, pues se repiten. Algunas partes, pues simplemente cambian por este detalle de cuando se ha celebrado el sacramento o no. El capítulo 4 es otro capítulo especial que vamos a dedicarle un poquito más de atención porque es el capítulo de la dedicación del altar propiamente, la dedicación del altar. Después, el capítulo 5 y el capítulo 6 no les voy a dedicar mucha atención, es la bendición de una capilla u oratorio, voy a decir un comentario ahí, la bendición de un altar móvil, algunas cosas se repiten de lo que se dijo sobre la dedicación del altar. Y por último hay un capítulo, el 7, sobre la bendición del cáliz y la patena. También voy a hacer un comentario sobre eso. Vamos entonces a empezar. El primer capítulo, ¿cómo está presente la palabra de Dios en este rito de colocación de la primera piedra? Bueno, yo quisiera que pusiéramos atención a la oración que hace el obispo cuando está en esta celebración, porque esta oración está rica de referencias bíblicas. Fíjense cómo dice ahí, es el número 13, dice, fundaste la iglesia edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Es una referencia al texto de Apocalipsis 21-22, donde se habla de los nombres de los apóstoles del Cordero que están en esa Jerusalén celestial. Luego habla de Cristo Jesús, piedra angular. Esto está tomado de uno de los discursos de Hechos de los Apóstoles después de la resurrección. Y después hay una referencia a Pablo. Dice que tu iglesia, tu pueblo, vaya creciendo hasta formar un templo. Esa frase, vaya creciendo hasta formar un templo, está sacada también de las cartas de Pablo. Habla de cómo se va estructurando la iglesia por medio de sus diferentes también ministerios y carismas. Y luego hay otra alusión a Ezequiel y al Evangelio de Juan, cuando dice, formar un templo donde habite tu gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios que en el profeta Ezequiel, en los primeros capítulos, sale del templo ya destruido, abandonado de Jerusalén y acompaña al pueblo exiliado a Babilonia. La gloria de Dios que está con ellos en el exilio, pero que después regresa en el capítulo 40. Esa visión de Ezequiel va a ser muy importante también porque va a haber múltiples referencias a este templo en donde la gloria de Dios regresa para habitar en él. Y el Evangelio de Juan tiene esta, pues también reflexión, podríamos llamarla templaria, naótica. El Evangelio de Juan tiene una cristología naótica. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada entre nosotros. En nuestra carne hemos visto su gloria, su doxa. Entonces, lo que tenemos ahí claramente es una referencia a esta misma visión de la gloria de Dios habitando en su pueblo. Esta oración del número 13 es una oración rica en teología bíblica y en alusión a textos bíblicos. Si seguimos viendo esta parte de la colocación de la primera piedra y de la bendición del terreno, vamos a ver que aparecen el Salmo 83 y el Salmo 47. Aquí aprovecho para decir que los cánticos de Sión
que son estos salmos que se recitaban en las peregrinaciones, en la subida al templo de Jerusalén, en la subida al monte Sión, van a tener una presencia constante en todo el ritual. Esto, hermanas, hermanos, pues es obvio. Es obvio, ¿por qué? Porque son cánticos, salmos, escritos directamente para, pues, alabar, agradecer, ensalzar el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Estos cánticos de subidas de alabanza, vamos a encontrarlos aquí, pero también conviene señalar que no se utilizan, vamos a decir, indiscriminadamente. Hay una distinción en cada cántico, en el cántico que se elige para el ritual, por ejemplo, de la dedicación, cuando se colocan las reliquias. Cuando se colocan las reliquias, hay un cántico distinto. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo es el 83. Qué deseables son tus moradas, Señor. Es el anhelo y el deseo de el templo. Fíjense cómo tiene mucho sentido porque el templo todavía no está construido. Es decir, es apenas la bendición del terreno, de la colocación de la primera piedra. Y este cántico de Sión, pues está muy ad hoc, porque este cántico no es simplemente pues un cántico pues que exprese la grandeza, el amor al templo, sino el deseo de habitar en esa morada, de estar en esa morada. Aquí podríamos pensar en una comunidad que desea tener su templo, que va a empezar la construcción. Bueno, también está ahí el Salmo 47, tu monte santo, altura hermosa. Si vamos, por ejemplo, a los textos bíblicos que se proponen, vamos a darnos cuenta ahí en el número 19 del ritual, que la idea fundamental que hay para este ritual de bendición de la primera piedra del terreno, pues es obviamente el concepto de la piedra, de la roca. Estos textos, por ejemplo, de Reyes, este texto de Reyes habla de las piedras que utilizó Salomón para construir el templo. Habla Isaías de Dios que va a colocar una piedra en Sión. Hechos 4, otra vez este discurso de Pedro, de Jesús como esa piedra angular. Primera Corintios 10 es un texto diferente, porque esa piedra de la que habla Pablo en Corintios 10, pues más bien parece ser la piedra de la roca del agua, la piedra del desierto, aquella donde los israelitas beben. Este texto también va a ser importante porque aquí es donde vemos las aristas. No es solamente roca en cuanto a edificio, construcción, también está la roca de la que brotó agua y Cristo de cuyo costado abierto brotó sangre y agua. Las aristas, si se dan cuenta, son distintas. Ahora, los evangelios están propuestos ahí, el evangelio de Marcos 12, Cristo como piedra rechazada. Estamos en la parte final de Marcos. Estamos ya en, pues, la proximidad de la pasión de Jesús, la piedra que desecharon los constructores. Luego, fíjense cómo aquí es otra piedra en Mateo 16. En Mateo 16 no es Cristo piedra, es Pedro piedra, es la iglesia fundada por Cristo sobre la roca de Pedro. ¿Se dan ustedes cuenta entonces que no es una sola piedra, por decirlo así? No es solo Cristo piedra, aquí vemos la riqueza, es también la iglesia fundada sobre la fe de Pedro como una roca firme. Y hay otros dos textos que es Mateo 7 y Lucas 6, que son esa parábola que Jesús cuenta de el hombre que construye su casa sobre arena y el hombre que construye su casa sobre roca. Aquí es otra roca, es la roca de la palabra de Dios.
el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica. Bueno, aquí ven un ejemplo claro de esto de las aristas y perspectivas, de la riqueza. Eso le da a la meditación, a la predicación, pues una riqueza y una orientación que también va a depender de aquello que quiera subrayar el presidente, el que celebre. Bueno, en la oración de bendición de la piedra, de la primera piedra, que está en el número 27 del ritual, aparece una alusión muy interesante. Empieza diciendo, Señor Padre Santo, por el profeta Daniel, prefiguraste a tu Hijo, nacido de la Virgen María, como la piedra desprendida de la montaña sin intervención humana. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque aquí está la palabra de Dios, pero no en las lecturas del ritual, así en la liturgia de la palabra, está en la oración. Este texto de Daniel 2 es un texto que tiene muchas resonancias a lo largo de la historia de la iglesia y tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué significa que Cristo sea esa piedra desprendida sin mano humana, desprendida sin intervención humana? Bueno, en su contexto original, esa piedra es pues el reino de Dios, un reino de Dios que va a acabar con los reinos de la tierra, que van a ir desapareciendo poco a poco. Es un sueño que tiene Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar. Daniel se lo interpreta y le dice, mira, eso que viste de una estatua de barro, de hierro, de bronce, de plata, de oro, son los diferentes reinos. Esa piedra que desciende de la montaña y que destruye esa estatua, es un reino de Dios que va a extenderse por toda la tierra. San Ireneo de León, en el siglo II, este padre de la iglesia, aquí también nos damos cuenta de cómo en el ritual está la exégesis de los padres. Bueno, San Ireneo de León va a decir, esa piedra es Cristo. Es Cristo que, pues, es quien ha traído el reino de Dios a nuestra historia, a nuestro mundo. Un reino de Dios que ha por mucho superado a todos los reinos de la tierra, desde los babilonios hasta los de nuestra era, nuestra época. Y aquí está el detalle también muy interesante. La piedra se desgaja de la altura, se desgaja de una montaña y se desgaja sin intervención humana. Ireneo ve aquí el origen divino de Cristo, la maternidad virginal de María, como dice ahí. Esta piedra que es Cristo proviene de Dios, se desprendió. Se dice en hebreo que esas expresiones en pasivo son pasivos divinos, pasivos teológicos. Si la piedra se desprendió y tú preguntas, bueno, ¿quién la desprendió? El texto dice, se desprendió en pasivo, en voz pasiva. Bueno, es un pasivo divino teológico. Dios la desprendió. María recibe en su seno al Hijo de Dios. Es por voluntad divina, el origen divino de Cristo que viene de Dios. Y también la destrucción de aquella estatua que simboliza el fin de la idolatría, de estos imperios que se endiosan. Bueno, aquí tienen con esto, hermanos, hermanas, el capítulo 1. El capítulo 1 y lo que podemos ver de resonancias de la palabra de Dios en el ritual de colocación de una primera piedra de un templo que se va a construir
y también incluso de la bendición del terreno. Pasamos al capítulo 2. El capítulo 2, como les decía, es el capítulo dedicado a el ritual, al ritual de la dedicación de una iglesia. Es un capítulo muy amplio y aquí el tema de la palabra de Dios pues aparece también pues de manera abundante. De hecho, ahí pongo ya un detalle importante y es este texto de Nehemías. Dice ahí el número 12 de las prenotandas. El número 12 de las prenotandas dice, en la primera lectura se lee siempre, incluso en el tiempo pascual, el texto de Nehemías, que nos muestra al pueblo de Jerusalén congregado alrededor del escriba Esdras para escuchar la proclamación de la ley de Dios. Fíjense lo interesante, porque dice incluso en el tiempo de Pascua. Nosotros sabemos que en el tiempo de Pascua, lo vemos los domingos entre semana, no leemos el Antiguo Testamento, leemos solo el Nuevo Testamento. Es un reflejo de la novedad de Cristo, entonces de la novedad de la resurrección. Aquí, esta prenotanda número 12 nos dice algo muy interesante, que hay un texto del Antiguo Testamento que incluso en tiempo pascual lo puedes leer. Eso quiere decir que el texto es importante. Eso quiere decir que el texto tiene un valor particular. No obstante, en el número 54 vamos a encontrar un pequeño matiz, se va a hacer una matización a esto, porque va a decir que en el tiempo pascual puedes leer Apocalipsis 21, que lo escuchamos este domingo pasado, que habla de la Jerusalén que desciende del cielo, esta ciudad que viene de Dios, esta nueva morada. Entonces, ¿cuál es el valor del texto de Nehemías? Porque es un texto importante que, pues, aquí el ritual nos dice que ese se lee siempre. Me hizo recordar, por ejemplo, aquello que dice también sobre el texto de Éxodo en la vigilia pascual, donde se dice, bueno, esta tercera lectura, que es el paso del mar, siempre se lee en la vigilia pascual, no puedes omitirla. Me recordó un poquito ese detalle también cuando dice aquí el ritual, siempre se lee Nehemías. ¿Cuál es el valor de este texto? Si tuviera que decirlo como biblista, bueno, como biblista es un texto muy importante porque es un texto que nos marca la restauración de Israel, la reanudación del culto después del exilio. Es un momento pues muy significativo para el pueblo. Ahora, es un momento muy completo también. Fíjense cómo tiene los elementos pues de lo que va a ser nuestra Eucaristía, de lo que va a ser también nuestras celebraciones eucarísticas, la palabra y la mesa, la comida, el alimento. Escucharon la palabra de Dios, la bendición y también el alimento, incluido el alimento para los pobres, para los que no tienen. Entonces, ahí encontramos pues que la riqueza también está en la estructura tan completa de esa celebración, de esa asamblea. Ahora, otro detalle interesante, esta asamblea se reúne, dice, en la plaza que está delante de la puerta del agua. O sea que no se reúnen en un templo. A mí eso me llamó la atención porque pues estamos precisamente en el ritual de la dedicación de un templo. Y el texto de Nehemías no nos presenta una liturgia dentro de un templo, nos presenta la liturgia fuera del templo. ¿Es una contradicción? Pregunto yo aquí. ¿Será una contradicción? Está fuera del templo lo que está haciendo Esdras. Bueno, yo creo que aquí hay un adelanto
un adelanto de lo que es también la visión del Nuevo Testamento. La visión del Nuevo Testamento donde la asamblea completa, el cuerpo de Cristo, Cristo cabeza y su cuerpo constituyen la totalidad de esa acción litúrgica. Entonces, no es solo el edificio material, la importancia de la asamblea que celebra de manera así tan completa. Vean ahora los cánticos de Sión. Aparecen también en esta parte del ritual, en lo que tiene que ver con la entrada, los ritos iniciales, aparecen estos dos salmos. Estos salmos son salmos que ya se concentran en el edificio material. Les decía que en el anterior, en la bendición de la piedra, pues parecía que más bien era el anhelo del templo. Aquí es, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es ya el edificio material. Ya nuestros pies están pisando tus umbrales. Es el templo, es el edificio. Y también está el Salmo 23. El Salmo 23 que pues se concentra en el edificio puertas. Ábranse de par en par. Es el lugar en donde habita el Rey de la Gloria que va a entrar. Bueno, aquí vemos esos dos salmos que están propuestos como antífonas, como pues cantos para lo que es el inicio de la celebración. Después, el ritual de la dedicación pone la bendición del agua y la aspersión. Aquí es muy interesante ver las resonancias bíblicas de la aspersión. El ritual, ahí en el número 49, nos presenta una antífona si es Cuaresma y nos presenta otra antífona si es Pascua. Lo interesante de estas antífonas es que las dos son de Ezequiel. Las dos antífonas son de Ezequiel. La de Cuaresma tiene un tono cuaresmal porque habla de purificación. Acuérdense de del carácter también de conversión penitencial de la Cuaresma. Dice ahí, derramaré sobre ustedes un agua pura, de todas sus inmundicias los he de purificar. Es el capítulo 36 de Ezequiel. Y el texto que propone para Pascua, que por cierto no están citados los textos, pero claramente se da uno cuenta que es Ezequiel, dice, vi brotar agua del lado derecho del templo. Es la visión del templo escatológico, el templo ya de la presencia de Dios, en donde mana una fuente de agua. Es típicamente bautismal también esta visión. Aquí hay resonancias bíblicas en estas antífonas, en estas textos que se presenta para la aspersión del agua bendita en la dedicación. Ahora, el texto de la oración, hay una oración con la que concluye este rito, aparece ahí en el capítulo, en el número 50 del ritual. Aparece una referencia al texto de cuando Jesús saca a los vendedores del templo del Evangelio de Lucas. Estamos hablando ya de los capítulos 22, 21, 22 del Evangelio de Lucas, en donde Jesús dice, la casa de mi Padre es casa de oración, es una casa de oración. Dice así la oración final de la aspersión, cuando el obispo regresa a la cátedra, dice, Dios Padre de misericordia esté presente en esta casa de oración. Es lo que Jesús dice sobre el templo de Jerusalén. Tiene que ser una casa de oración. Bueno, si nos pasamos ya directamente a la liturgia de la palabra, aquí lo pongo, la liturgia de la palabra del ritual de dedicación nos presenta pues una amplia gama. Ya mencionamos Nehemías como primera lectura.
Y ya mencionamos que se puede cambiar también en tiempo de Pascua por Apocalipsis 21, aunque pues no queda tan claro porque el número 12 dice que Nehemías podría ser incluso en la Pascua. Vamos a ponerle atención a los evangelios. Yo quise centrarme en los evangelios por una obvia razón, pues es el corazón, ¿verdad?, de la liturgia de la palabra. Se nos proponen 4 evangelios. Yo los clasificaría así. 2 evangelios son cristológicos, un evangelio es eclesiológico y el otro, signo de interrogación. Bueno, es muy interesante este otro evangelio. Vamos a verlos por partes. ¿Qué son Juan 2 y Juan 4? Juan 2, pues es el texto, a mi parecer, pues más claro sobre lo que es el sentido cristológico de nuestros templos, el significado, su valor. Destruyan este santuario y yo lo levantaré en 3 días. Lo que dice Jesús en esa Pascua. ¿Cómo es posible que en 3 días lo levantes si se tardó 46 años? Le dicen. Y dice el narrador, él hablaba del santuario de su cuerpo. Esos 3 días es Cristo resucitado como un nuevo templo. Ahí habita la gloria de Dios. Cristo resucitado, Jesucristo glorificado. Un texto evidentemente cristológico. Y el otro es el diálogo entre Jesús y la samaritana, que es cuando aquella mujer le dice, bueno, ustedes judíos van al templo de Jerusalén, pero nosotros vamos al templo de Garizim. Pues dime tú cuál de los dos. Y Jesús les dice, los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Ya no va a ser Jerusalén, ya no va a ser Garizim. El lugar de adoración es en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Pues una referencia cristológica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que yo les digo son espíritu y vida, les dice Jesús a sus discípulos. Las palabras que yo les digo, capítulo 6 de Juan, son espíritu y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los adoradores son en espíritu y en verdad. Es decir, adoramos al Padre en el Hijo. Como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. O sea, esa doxología es, todo lo hacemos en Cristo. Él es ese lugar, vamos a decir así, desde el cual adoramos al Padre. Mateo 16 es el texto, pues, que se conoce como el del primado de Pedro, el de la piedra, la roca. Y también es un texto, digo yo, eclesiológico, porque es el texto también donde se habla de la iglesia edificada sobre Pedro, donde no prevalecerá pues, el mal, donde él tiene las llaves. Pues vean cómo aquí la piedra se traslada. Sí, siempre desde Cristo, pero aquí poniendo atención ya en pues la fe de Pedro como la fe de la iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a mí me sorprende el texto de Lucas 19, porque ¿qué tiene que ver Lucas 19 con un templo católico, con nuestras iglesias? Bueno, aquí la palabra técnica que conecta todo es la palabra casa. Es el texto de Zaqueo. Acuérdense lo que sucede en la escena. Jesús ve a Zaqueo y le dice, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Fíjense qué maravilla. Ya no es la casa de Dios, ya no solo es Cristo, la iglesia, también somos nosotros. Zaqueo, tengo que hospedarme en tu casa, le dice. ¿Y cómo termina el texto? Cuando Zaqueo le dice,
mira, Señor, yo voy a devolver tal, tal. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es interesante este texto porque nos pone delante de nuestros templos, iglesias, como, vamos a decirlo así, casas de salvación, lugares de salvación, donde se experimenta la salvación que viene de Dios y que Jesús hace presente. ¿Para qué son nuestros templos? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es que suceda lo mismo que sucedió en casa de Zaqueo, que llegue la salvación de Dios a esa casa. Es un texto muy especial, hermanas, hermanos. Quizás no es tan denso cristológicamente ni teológicamente tan profundo como los de Juan, pero tiene también, pues, un valor cristológico porque es Jesús el que está en la casa de Zaqueo y el que lleva esa salvación. Bien, vean, ahí también después el ritual en su tercera parte presenta la letanía de los santos. Y en la letanía de los santos, al final hay una oración. Esa oración final de la letanía de los santos está en el número 60. Y ahí hay una confirmación de esto que estoy diciendo. Porque ¿qué dice el obispo en esa oración final de las letanías? Dice que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre sea casa de salvación y de gracia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es bellísimo ver cómo hay una armonía. Es como una música de fondo en la liturgia donde la palabra de Dios está tejiendo nuestra oración litúrgica. Y luego hay otro, fíjense abajo, bueno, en esa oración, en el número 60 dice, te adore en espíritu y en verdad, dice el obispo, donde el pueblo cristiano reunido en la unidad te adore en espíritu y en verdad. Una referencia al texto de la Samaritana. Se dan cuenta cómo los textos de los evangelios están resonando en la oración final de las letanías. Bien, después de esta intercesión de los santos en el ritual de dedicación, se presenta lo que es la colocación de las reliquias. Eso es algo también que forma parte pues pensemos desde la época de los mártires, donde se celebraban la Eucaristía en los lugares donde estaban los testimonios de los mártires. Entonces, estas reliquias de los santos también. Es interesante que en esta colocación de las reliquias se ponga el Salmo 14. El Salmo 14 es un cántico de Sión, pero no es cualquier cántico de Sión, porque fíjense lo que dice este cántico de Sión. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Ahí está la referencia a Sión. Es un cántico de Sión, pero dice, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras, a nadie desprestigia. Estamos hablando de las reliquias de los santos y encontramos un salmo que nos habla de las virtudes de aquellos que moran en la casa de Dios. ¿Quién puede habitar? El hombre honrado, recto, el que no daña a su hermano, el que no presta con usura, el que no recibe soborno. Es el recuerdo de la vida de los santos en nuestras iglesias, pero como un llamado a vivir una vida santa, un llamado a vivir una vida justa, como aparece en el Salmo 14. ¿Quién puede estar en el templo del Señor? Aquí se confirma lo que yo les decía. Los cánticos de Sión están a lo largo de los rituales, pero no se usan indiscriminadamente, se usan diferenciadamente. Bien, después viene el momento culminante
la oración de dedicación. La oración de dedicación del templo que tiene múltiples ecos bíblicos, múltiples. Tiene una riqueza sin igual. Aparece ahí, no voy a leer toda la oración de dedicación, pero aparece, esta casa de oración, empieza diciendo el obispo, y después dice, este edificio hace ver el misterio de la iglesia a la que Cristo santificó con su sangre. Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La purificó, la santificó. Y luego dice, la iglesia santa, viña elegida por Dios. La viña de Isaías 5. Y yo soy la vid y ustedes los sarmientos del Evangelio de Juan. Y luego dice que sean atraídos hacia lo alto. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32, 34. Luego dice ahí, es la iglesia feliz morada de Dios con los hombres, morada de Dios entre los hombres. El verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Planta tu tienda en Israel, le dice a la sabiduría. La morada de Dios entre los hombres, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 12. Y luego vean ahí esta expresión, la ciudad en lo alto de una montaña. El ritual dice así, es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña. Y uno dice, ah, caray, pues, ¿cuándo se dice que la iglesia es una ciudad sobre la montaña? Lo dice Jesús, lo dice Jesús en el sermón de la montaña. Nadie puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. Nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa. Ustedes son esa luz. Esa luz tiene que iluminar. Es pues una referencia a la iglesia como ciudad en lo alto de una montaña que retoma esa invitación del sermón de la montaña de ser luz y sal de la tierra. Y luego hay una referencia a esto, cuando dice, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados, las bienaventuranzas, Mateo 5. Vean cómo está tejida la palabra de Dios en la oración. Luego, esta oración sigue con otras referencias también a la iglesia como altar, como también como mesa, y aquí vuelve a aparecer el tema del torrente de gracia, de agua y purificación, cuando dice que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres. Es un texto que nos recuerda a la visión del traspasado. Y me mirarán a mí al que traspasaron. El momento en el que también el soldado atraviesa con una lanza el costado de Jesús y al instante sale sangre y agua. Y dice Juan que se cumplió lo que estaba escrito, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Y ese texto de Zacarías insiste en que Dios va a abrir una fuente, va a abrir una fuente de gracia y de purificación en Jerusalén. Para nosotros esa fuente se abre en la Pascua de Cristo, de su costado traspasado. Al final, vean, aparece toda esta resonancia también que podríamos llamar social. ¿Por qué? Porque dice que los pobres se encuentren misericordia, los oprimidos alcancen libertad y todos los hombres se sientan con la dignidad de ser hijos tuyos. ¿Qué dice Jesús al final del pasaje de Zaqueo? Dice, también él es hijo de Abraham.
que se sientan con la dignidad de ser hijos tuyos. Esta es la casa de los hijos de Dios. Este hombre que ha experimentado la misericordia, un hombre despreciado y menospreciado por sus contemporáneos. Bien, aquí hay pues una multiplicidad de ecos. Después de esto, en el ritual aparece la unción del altar. La unción del altar, y esta unción del altar pues es una unción en la que hay una referencia también a este texto de Efesios 5. ¿Por qué? Porque se habla del misterio de Cristo y de la iglesia, que se exprese con una señal visible el misterio de Cristo y de la iglesia. Es decir, Cristo que es nuestro altar, la iglesia que es también nuestra casa. Entonces aquí se unen este aspecto cristológico y eclesiológico en el altar. Es el altar del sacrificio de Cristo, que es víctima y altar, pero también es la mesa de la casa, de la familia, de los hijos de Dios. Después, cuando se prenden las velas del altar, eso también es un momento importante. Cuando se prende y se ilumina el altar, hay varias referencias también a textos bíblicos, porque dice que el obispo le entrega en el número 70 del ritual, en el número 70 el obispo le entrega a al diácono, dice, un cirio encendido, y le dice el obispo en voz alta: brille en la iglesia la luz de Cristo, para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen a la plenitud de la verdad. Vean cómo es una paráfrasis de Primera de Timoteo 2:4. Y también aquí hay una referencia velada a Isaías 60. Levántate, Jerusalén, brilla, porque resplandece sobre ti la luz del Señor. A ver, ¿es la luz de Cristo o la luz de los cristianos? A ver, es de ambos. Es Cristo que ilumina a su iglesia para que su iglesia ilumine al mundo. No es la luz de Jerusalén, sino la luz con la que el Señor ilumina a Jerusalén para que con su luz atraiga a las naciones. El cántico de Tobías nos habla de esa luz misionera, una luz que atrae. La iglesia, nuestra iglesia, como un lugar de evangelización, que las personas se sientan atraídas hacia la iglesia, atraídas por el evangelio, por Cristo, que es quien llena de luz este lugar. El capítulo 3 del ritual es casi idéntico al capítulo 2. Es donde ya se ha celebrado habitualmente los sacramentos. En ese no me detengo, se repiten muchos de los textos mencionados. Ahora voy a ir un poquito más rápido. En el capítulo 4 se concentra en la dedicación del altar. La dedicación del altar, como lo dice ahí el mismo título del capítulo del ritual, está concentrada pues ya en todo lo que es esta unción del altar. Hay ahí una referencia a las lecturas ya mencionadas del leccionario 3, página 238. Quisiera concentrarme en algunos aspectos peculiares. Por ejemplo, aquí también hay cánticos de Sión, pero ¿qué cántico de Sión está citado aquí? El Salmo 42. Y uno, ¿por qué el Salmo 42 y no otro? Bueno, porque el Salmo 42 menciona específicamente el altar del Señor. Me acercaré al altar del Señor. Dice así el texto: al altar del Señor me acercaré, al Dios de mi alegría. Entonces, están elegidos también con un sentido. La oración colecta, esta oración colecta es una oración también rica en referencias bíblicas. La oración colecta, cuando se va a dedicar el altar, fíjense cómo hace referencia
a este texto de Juan 12. Dios nuestro, que quisiste atraer todas las cosas hacia tu Hijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32, 34. La iglesia no se inventa las oraciones. Nuestra lex orandi es nuestra lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos, y lo que creemos es lo que está en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nutre también nuestra oración litúrgica. Luego vean una referencia a Juan 6, también ahí. Dice, hoy te dedica este altar en el que vas a alimentar con solicitud a tus fieles. La multiplicación de los panes. Hagan que se sienten. Yo los voy a alimentar. En el Evangelio de Juan, no son los discípulos los que dan el alimento. Es Jesús el que da el alimento. En el Evangelio de Juan eso queda bien claro. Los discípulos nada más le dicen a la gente, siéntense. Y Jesús es el que alimenta, el que da. ¿Quién nos alimenta aquí? No nos alimenta el sacerdote, nos alimenta Cristo. Sí, en la persona de, pero es de Él, de quien viene ese alimento. Y una referencia al Espíritu Santo. Dice, los irás formando día con día mediante la efusión del Espíritu Santo. Aquí hay una referencia, pues, a la, al don del Espíritu Santo como fruto de la Pascua. Y bueno, también vienen las letanías de los santos. Aquí hay una referencia que me quisiera yo detener. La oración conclusiva de la letanía de los santos tiene una referencia pues muy bíblica, porque fíjense esta frase que está ahí en el número 46 del ritual, dice esta frase, para que en este altar se realicen los grandes misterios de la salvación. Y uno dice, ¿cuáles son esos grandes misterios de la salvación? Y para encontrar la historia de la salvación, pues solo la Sagrada Escritura. Ahí la encontramos. Vuelve la colocación de las reliquias con el mismo Salmo 14, pero aquí es donde quisiera detenerme y ya con esto terminar, porque ya me acabé el tiempo. En la oración de dedicación se cumple lo que dice acá arriba. Se cumple porque se hablan de los grandes misterios de la salvación. Aparece Noé, el altar que construye después del diluvio. Son figuras, dice, figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo. Así empieza la oración. Dice, determinaste que superadas las diversas figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo, que es Cristo. Aparece Noé, Abraham, Moisés. La pregunta con Abraham, interesante, es, a ver, ¿y cuál altar? ¿Cuál altar o cuál sacrificio? Porque Abraham ofrece un sacrificio en el capítulo 15, cuando está espantando a los buitres. Pero no, aquí se refiere al sacrificio de Isaac, un sacrificio que sabemos que no se consuma, porque fíjense cómo dice, sometiéndose de corazón a tu mandato, levantó un altar. En aras de tu voluntad, no te negó a su hijo amado. Después Pablo va a decir, Dios no nos negó a su hijo. Este es el sacrificio, pues, de el capítulo 22 de Isaac. Dice aquí Moisés, también habla de Moisés, erigió un altar y lo roció con la sangre del cordero. ¿Cuál cordero? ¿El cordero pascual? No, si roció la sangre con el altar, roció el altar con la sangre, puede estarse refiriendo a el día de la expiación, al día del perdón. Después hay una nota interesante. Habla de si el altar es de piedra o si el altar no es de piedra. Aquí hay pues una referencia a pues lo que debería ser, que nuestros altares fueran de piedra, porque dice ahí, si es de piedra, tienes que decir
esta piedra pulimentada por el trabajo humano sea para nosotros signo de Cristo, de cuyo lado traspasado en la cruz brotó sangre y agua. Si es de piedra, es signo de Cristo, de cuyo costado traspasado, dice, brotó sangre y agua. Aquí está la interpretación de San Agustín, que dice que la iglesia nace del costado de Cristo, dormido en la cruz como Adán. Pero aquí hay una cosa interesante también, porque está la roca del desierto, la roca del desierto que Moisés golpea 2 veces, la roca de la que va a sacar agua. Moisés la golpea 2 veces y hay una tradición rabínica que dice que primero salió sangre y luego salió agua de la roca, de esa del desierto. Entonces, aquí vemos la riqueza también de estas referencias cristológico-bíblicas. Y bueno, aquí aparece al final una referencia muy interesante. Aparece una referencia a Mateo 11, 28, 30. Al final de la oración aparece una referencia a Mateo 18, 11, 28, 30 en estas palabras. Fíjense, dice, aquí está, dice, sea la mesa del banquete gozoso a la que acudimos llenos de alegría, obedientes a la invitación de Cristo tu Hijo, y en ella descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes. Obedientes, descarguemos nuestras preocupaciones y también inquietudes. ¿Cuál es ese texto? Es este que todos vamos a recordar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El altar, el altar es una mesa de alivio también. Recordemos que hay también un prefacio que dice que la Eucaristía es viático para la vida eterna. Es una mesa donde nos reparamos, nos aliviamos. Cristo nos alivia. Él nos invita a tomar este sacramento de amor, el yugo de su amor. Para la unción del altar, es interesante que tomen el Salmo 44, porque el Salmo 44 es un salmo nupcial y se presenta a el Mesías esposo ungido, que es una manera de hablar de Cristo altar. ¿Cómo dice el Salmo? El Salmo dice así, dice, has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Te ha ungido. El Salmo se aplicaba antes de Cristo al Mesías esposo. Y pues para nosotros es Cristo el esposo de la iglesia. Él es al que estamos ungiendo ahora, cuando se está ungiendo el altar. En el ofertorio, y ya con esto termino, en el ofertorio hay ahí una antífona en el ofertorio que no es más que una referencia a Mateo 5. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene una queja contra ti. Bueno, en la oración sobre las ofrendas, el celebrante dice algo así, que santifique las ofrendas, sí, pero que también purifique nuestro corazón. Es una referencia a Mateo. No te acerques al altar de Dios si no has buscado también la reconciliación con tu prójimo. No se trata de que se santifiquen las ofrendas del altar. No, se trata también de que nos santifiquemos nosotros, de que nos purifiquemos nosotros. Bueno, pues muchas gracias, me faltó aquí poquito, pero pues espero que con esto queden deseos de poder profundizar en la riqueza de la palabra de Dios
en el ritual de dedicación del templo y de los altares. Ahí está ese material que pasé a Cepalí, por si alguien quisiera tener ese material con las referencias, lo podría consultar. Agradezco la invitación y la paciencia al escuchar. Dios les bendiga.